qué es lo que realmente ha pasado, porque verdaderamente para que se haya producido una reacción tan brutal por parte de un gobierno, tiene que haber habido una injerencia material muy, muy grave. De momento yo creo que solamente estamos viendo la apariencia externa de lo sucedido, pero lo que se apunta tiene aspectos muy duros. Es que pensémoslo al revés. Supongamos que el embajador americano, con 4 marines armados y tapados con pasamontañas, intenta ingresar en la embajada del, no sé, Guatemala, donde estuvieran asilados pues 4 prófugos de la justicia española. Hombre, eso, en fin, sería cualquier cosa menos una visita de cortesía. Está claro, eso está sería claro. algo... Si os parece, vamos a hablar con Óscar Ortiz. Él es el líder del Movimiento Demócrata Social de Bolivia, además candidato a la presidencia de Bolivia en las últimas elecciones por Bolivia. Dícenos, señor Ortiz, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, un gusto en saludarlos. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, ya me imagino que estaba escuchando a nuestros contertulios, a Gabriela Albiac, a Francisco Maruenda, también a Luis del Pino. Seguimos muy pendientes de estos acontecimientos sucedidos en La Paz este fin de semana. ¿Qué información es la que manejan ustedes? Buenos días a todos ellos también. Efectivamente, como comentaba uno de los panelistas, lo que ha chocado en Bolivia fue que la entidad de negocios fuera a hacer esta llamada visita de cortesía a la residencia de la embajadora de México, acompañada de todo un dispositivo de seguridad con fuerzas especiales, que yo quiero hacer notar 2 cosas. Primero, si esta visita se hubiera realizado en la oficina de la embajadora de México, en la embajada propiamente dicho, no en la residencia, no hubiera habido este incidente. No es porque no puedan ir a visitarla a la casa, sino porque se sabe que ahí existen estas 9 personas, de las cuales 6, si no me equivoco, ya tienen mandamiento de aprehensión, en algunos casos por su responsabilidad por el fraude electoral que se montó desde el gobierno de Evo Morales, y en otros por haber promovido la confrontación con saldos de muertos y heridos que vino después de este fraude electoral. Entonces ya se sabía en la situación conflictiva que ahí había. Lo segundo que quisiera destacar, que con quienes chocan en primera instancia estos funcionarios de seguridad no es con la policía boliviana, es con vecinos, porque este es un barrio cerrado, un condominio, y que cuando ven todo este dispositivo de seguridad, los vecinos entienden que lo que están yendo es a, por así decir, intercambiar, esa ha sido la susceptibilidad de algún funcionario de seguridad con alguno de los que habían sido aprendidos para facilitarle la salida. Después ya viene la policía boliviana que les dice que no podían andar con los rostros cubiertos. Esto es algo que creo que uno de ustedes comentaba, en ningún país del mundo va a permitir que policías extranjeros anden con los rostros cubiertos. Sí pueden acompañar a sus embajadores, tenemos muchas embajadas que tienen ese tipo de dispositivos, pero no con los rostros cubiertos. Bueno, hay que recordar, como usted bien decía, que se trata de del domicilio personal de la embajadora, no es la oficina, digamos. ¿Quiénes son los exdirigentes a los que está dando cobijo y cuáles son las penas por los que se le persigue? Pues estamos hablando de personas a los que se les persigue por delitos muy graves. Bueno, el principal es el exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, quien de los 14 años Evo Morales fue 12 ministro de la presidencia, hubo otros 2 que fue embajador en Cuba, una persona que está acusada por terrorismo, por instigación a delinquir, porque fue quien declaró en los días después de la elección, cuando se descubre el fraude, que había que prepararse para hacer de Bolivia un Vietnam, y efectivamente trataron de hacerlo. Lo que quizás no se percibe desde España es que hoy Bolivia es un país enteramente pacificado, en ningún momento se hubieran requerido fuerzas especiales de seguridad. La semana pasada, hace más de un mes, que el país vivió una paz social muy grande, pero los primeros días después de la elección había gente que, promovida por las anteriores autoridades de gobierno, marchaba gritando guerra civil. O sea, realmente no se dan idea de hasta dónde llegaron las autoridades del gobierno de Evo Morales para promover la violencia y seguir en el poder a como de lugar. El propio Evo Morales fue descubierto en una conversación que se descubrió en el celular de una persona detenida, dando instrucciones detalladas de cómo marchar hacia las ciudades, cómo cercar las ciudades y cómo dejar sin alimentos a las ciudades. Bueno,
Este es uno de los tipos de personas que hay varios, hay unos 4 exministros por lo menos en este lugar. Hay un exgobernador que organizó un cerco contra personas que marchaban en contra de Evo Morales. Hubieron francotiradores, hubieron personas muertas, hubieron mujeres violadas. Bueno, ese es el tipo de persona que está ahí. Hay otras 2 personas que son responsables del fraude electoral que se montó. Estas personas, uno es el director de informática del Tribunal Supremo Electoral y otro es el director de la Agencia Boliviana de Tecnología de la Información y la Comunicación, que actuaron directamente, según la propia Fiscalía General del Estado, en la organización del fraude electoral. Quiero hacer notar que la Fiscalía General del Estado son las mismas autoridades que había nombrado Evo Morales, no son nuevos fiscales que haya puesto el actual gobierno. Y todos ellos están en la casa de la embajadora de México y son las personas a las que supuestamente fue a ver en esa visita cordial, según las explicaciones que ha dado el propio gobierno de España. Como usted comprenderá, más allá del acontecimiento en sí, de la situación que se produjo este fin de semana, el interés que nosotros tenemos también es por conocer, por saber la relación que existen entre estas personas y Unidas Podemos, la formación de Pablo Iglesias y de Monedero, de Juan Carlos Monedero, con precisamente estos individuos y el anterior gobierno de Bolivia. ¿Qué información manejan ustedes al respecto? Así es, porque sí también quisiera resaltar que en los primeros días del conflicto, la Embajada de España con Naciones Unidas, la Unión Europea y la Conferencia Episcopal Boliviana ayudaron mucho en la facilitación del diálogo, por eso lamento mucho todo este incidente. Con el tema de Podemos, hay una relación muy larga desde el 2006 entre la gente que creó Podemos y el proyecto y el gobierno de Evo Morales. Varios de ellos estuvieron viviendo en Bolivia. El señor Errejón entiendo que vivió por lo menos 2 o 3 años, su tesis doctorales sobre el gobierno de Evo Morales. Ellos, incluso cuando tuvimos el 2007 y el 2008 la Asamblea Constituyente de Bolivia, ellos viajaban como asesores de los asambleístas del Movimiento Socialismo, el partido de Evo Morales. Varios de ellos que forman parte de un centro de estudio de la Universidad de Valencia fueron asesores directos y oficiales en la redacción de la propia nueva Constitución. Actualmente hay un escándalo porque incluso yo como senador denuncié en marzo de este año unos contratos por alrededor de $2 millones que había dado el gobierno de Morales de forma directa, sin licitación, a una empresa de comunicación mexicana recientemente constituida llamada Neurona Consulting. Bueno, esta empresa estuvo como asesores, creo que de redes sociales de esta alianza española Unidas Podemos en las últimas elecciones que tuvieron ustedes en España. Bueno, y esta empresa directamente está vinculada con personajes muy conocidos para todos los españoles, como por ejemplo Juan Carlos Monedero, como por ejemplo Pablo Iglesias, por supuesto, Errejón, al que usted ha mencionado. ¿Sabe usted o conoce usted si existen documentos que demuestren esa relación o esa financiación, podríamos decir, del gobierno anterior de Morales a la formación de Pablo Iglesias, a Unidas Podemos? Bueno, directamente a la formación política no conozco, sí conozco a esta empresa mexicana, aunque esta empresa mexicana, cuando nosotros criticamos, denunciamos los contratos con los cuales se le había favorecido en Bolivia, ellos declararon de que habían utilizado esos recursos para apoyar campañas de opciones progresistas, decían, en otros países, lo cual incluso nosotros a su vez denunciamos nuevamente como una forma de desviar recursos públicos bolivianos para apoyar campañas en el exterior. Ahora, no llegaron a nombrar cuál partido en particular. ¿Cree usted que de alguna manera el gobierno de España podría estar ayudando de manera directa o indirecta a la salida o a dar una vía de escape a estas personas acogidas en la casa de la embajadora de México, precisamente como pago por esa alianza de gobierno que estamos asistiendo aquí en nuestro país, en España, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos? Mira, hace 2 días el periódico El País publica un reportaje sobre Bolivia y hay 2 líneas muy llamativas que nosotros no conocíamos ni en Bolivia, y es que dice que funcionarios diplomáticos españoles habrían ayudado a ex autoridades del gobierno de Morales a trasladarse a la frontera con Argentina.
Incluso este periódico español dice que se habría coordinado eso con nuestra Cancillería boliviana. Yo pregunté ayer a la Cancillería boliviana y me dijeron que en ningún momento ellos fueron consultados ni se coordinó con ellos ningún operativo de este tipo. Entonces, nuevamente, creo que la Embajada de España tuvo un rol positivo en los primeros días y yo lamento que otro tipo de incidentes estén empañando esa relación. Sí, don Luis del Pino le quería trasladar una pregunta. Sí, muy buenos días. El último movimiento con la expulsión de 2 diplomáticos españoles y de la embajadora de México abre una posibilidad interesante, y es que en el momento en que se produce la expulsión, el gobierno boliviano podría tener como movimiento siguiente quitar la inmunidad a la residencia privada de la embajadora mexicana, lo que abriría la puerta a la entrada de la policía boliviana para detener a los fugados. ¿Le consta si el gobierno boliviano está actuando en ese sentido? Buenos días, don Luis. Nuestra canciller, la ministra Longarich, ha dicho que no se va a proceder de esa forma. Bolivia respeta las convenciones internacionales de protección al asilo, que es una institución que tenemos en Latinoamérica. Así como hay esos tratados, también permiten a cada país evaluar si da o no da los salvoconductos. De alrededor de 30 personas que se ingresaron a la Embajada de México en todo este periodo, en estos últimos 40 días, yo quiero hacer notar que a más de una docena se le ha dado la salvoconducto, a otra docena más o menos salieron por su propia cuenta porque se dieron cuenta que no tenían ningún proceso en su contra, incluso algunos de ellos se presentaron al aeropuerto y viajaron fuera de Bolivia sin ningún problema, y quienes quedan son exclusivamente estas 9 personas, de las cuales la mayor parte ya tiene mandamientos de aprehensión dictados por las autoridades judiciales competentes y los otros están en proceso de investigación. Bueno, pues señor Ortiz, yo le quería agradecer, lógicamente, que haya atendido nuestra llamada. Nosotros también, queremos trasladarle el deseo de que esta situación, lógicamente, se resuelva, pero se resuelva y se conozca absolutamente toda la verdad sobre lo sucedido, que es lo que nuestro deber. Así se lo trasladaremos también, lógicamente, a nuestros oyentes, y también nos gustaría que se supiese toda la verdad sobre la relación de este gobierno, del anterior gobierno de Bolivia, con Unidas Podemos, que en unos días va a formar parte del Ejecutivo en nuestro país. Ya sucedió en Venezuela, también los lazos de la formación con el gobierno de Venezuela. El problema es que no son directos. Es decir, el problema que hay en toda esta historia y es que ellos utilizaban un instituto de un catedrático de Derecho Constitucional de Valencia, se llama Roberto Viciano, que es un tipo muy listo. Pero todo eso desapareció. Bueno, claro, porque ya no podían seguir manteniendo. Entonces ese instituto y otros organismos que tenían eran los que cobraban. Es decir, nunca Unidas Podemos cobra directamente. No, eso no es, ese es el error de planteamiento. Entonces siempre te planteas por qué a un instituto de derecho público, yo vengo además de ese mundo, se le dan 7, 8, 10 millones de euros o de dólares, ¿no?, para hacer, es decir, es que nunca cualquier proyecto de investigación, si pilla 6.000 euros, 8.000, 10.000 es una pasta, ¿no?, ¿sabes? Si para cualquier profesor de universidad. Es decir, entonces me sorprende la enorme generosidad de los gobiernos bolivarianos, llamados bolivarianos, pues de Venezuela o de Bolivia, ¿no? Y esa es la clave. Entonces no va a encontrarse, creo yo, pagos directos, desde la Cancillería de Bolivia o en su momento cuando caiga la dictadura venezolana, etcétera, directamente, ¿no?, sino que es siempre a personas. Bueno, pero el vínculo existe. Sí, bueno, ahí. pero eso no tiene ninguna efectividad jurídica, por supuesto, será más o menos feo, pero eso queda en nada. Pero de todas formas, Paco, supongo que el dinero siempre se puede rastrear. Si efectivamente un instituto de estudios recibe tales cantidades, porque efectivamente estamos hablando de cantidades inmensas para un centro de estudios, de algún modo yo supongo que la policía fiscal podría rastrear cuál es el recorrido que ha hecho ese dinero. Dejadme que está prescrito ya. Que esté prescrito. Dejadme que despida al señor Ortiz, don Óscar Ortiz. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Y solo confirmar que el señor Viciano fue justamente uno de los que estuvo asesorando al anterior gobierno en la redacción de la actual Constitución boliviana. Buenos días y feliz año para todos. Feliz año para todos.
Claro, por eso te digo que yo como los conozco, entonces cuando salió todo este tema y que la gente se puso estupenda y en el PP está en el gobierno tal, decía, pues es que eso no va a llevar a nada. Es decir, tú podrás parecerte, es como si a mí mañana, pues conozco, es una ironía, a Trump, y dice, me cae también Maruenda que le voy a dar a su instituto, una carta de la universidad, pues le voy a dar 5 millones de dólares, porque me da la gana. Pues tendrías que justificar qué es lo que has hecho con los 5 millones, eso sí. Bueno, ya se justifican. Hay tantas formas de justificar ese de tipo de triangulaciones. 5 millones. Me he puesto un ejemplo que no se esfuman. No conozco a Trump, ¿eh? Pero en todo caso yo sí quería insistir sobre la claridad de la exposición de este caballero que ha sido impecable. Ante lo que estamos, sinceramente, es ante una actuación como mínimo vergonzosa del gobierno español, empezando por el modo de actuar. ¿Qué demonios hacen policías españoles enmascarados, introduciéndose dentro de la residencia de una embajadora en un país extranjero, en este caso en Bolivia? ¿Qué sucede cuando representantes españoles acceden a un lugar en el que se encuentran una serie de personas perseguidas, procesadas, reclamadas por la justicia por delitos graves? Y naturalmente la sospecha que todos tenemos. ¿Qué saben estos señores de los que van a ser ministros del próximo gobierno español? Bueno, y si el gobierno de España ha ayudado a sacar del país a otras autoridades. No eso lo vas a poder demostrar, pero lo hemos visto en las películas, ¿no? De James Bond o de otras, ¿no? Bueno, donde la gente sale en coches. Paco, ¿por qué no? Claro que sí. Y no solo de James Bond, en películas sobre acontecimientos históricos muy concretos. En este país se ha demostrado, se han publicado, se han descubierto, se han publicado grandes exclusivas de grandes informaciones en los periódicos. ¿Por qué no? Vamos a poder descubrir y publicar y conocer más cosas. Sobre todo que eso se une a otra serie de pequeñas anécdotas que son muy preocupantes. El individuo venezolano que desapareció, que se supone que estaba en España y que antes de Pollo Carvajal. Exactamente, el Pollo Carvajal. Pero oiga, es que estas cosas son muy graves. Sí, los escándalos duran un día, 2, 3 en los medios de comunicación y luego hay otra noticia. Esto, desgraciadamente, os acordáis, es triste recordar los atentados de ETA, ¿no? Pues pasaba eso, el atentado tenía un día, 2 días, 3 días y luego ya, pues pasa lo mismo. Ahora esto es un escándalo porque es increíble. Además, sobre todo, es como muy de chirigota, ¿no? Es un poco como patético, ¿no? ¿Sabes? Es decir, entran en un coche enmascarados, la responsable de negocio, es todo como parece, pero no podéis ser más chapuceros. Si queréis hacer algo, ¿habrá en este país alguien que sea capaz de hacer estas cosas? Pues no, solo deben ser los países anglosajones, ¿no? Sí, digo, los israelíes. Hay dos cosas con respecto a este incidente que debería aclarar Margarita Robles como responsable de Exteriores cuando comparezca en el Congreso. La primera, si estamos ante una visita de cortesía, lo normal es que se hubiera producido esa visita de cortesía a la embajada mexicana, no a la residencia privada donde están refugiados estos delincuentes, y además, hombre, pues habría ido acompañada quizá de un escolta discretito, que la lleva, la deja y la recoge. Esto huele a otra cosa. 4 geos encapuchados, armados, acompañando a 2 funcionarios españoles a la residencia privada, huele fatal, huele a operación. Tiene que decirnos la ministra Robles qué tipo de operación era. Y segundo, ha dicho la propia Yanine Áñez, la presidenta actual de Bolivia, que ha hablado con Margarita Robles y que le ha negado que ella estuviera al tanto de la operación. Pero eso lo publica hoy el diario El País, que Robles no estaba al tanto de la decisión. Fue autorizada por Madrid, no especifica quién es. Pues pero ¿quién es Madrid? Gubernamental, ¿quién es Madrid? Estamos ante 2 funcionarios de carrera, la señora Borreguero y el cónsul español, que no pueden haberlo hecho de motu propio. Tienen que haber recibido la orden, especialmente si van acompañados de un grupo de geos, tienen que haber recibido la orden de alguien. Nos tiene que aclarar doña Margarita Robles. Que esté por encima. Por encima o por debajo, a lo mejor algún secretario de Estado que estuviera con Borrell. Mira, yo he estado en la administración, como sabéis, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Si es que se hacen, son decisiones que autorizan no el ministro, el presidente del gobierno. Sí, claro. Otra cosa es que luego no haya pruebas, cuidado, que es lo de los GAL famosos, quién era la X, ¿no? Pero ningún ministro ni secretario de Estado se le ocurre, vamos, un secretario de Estado haciendo eso, es que, vamos, y la representante... Y un alto representante en instituciones europeas, ¿ya? Si realmente lo que se estaba intentando si realmente lo que se estaba intentando es, como sugieren las autoridades bolivianas, dar
un cambiazo, dejar allí a los policías y sacar como policías a alguien de los que estaban allí ocultos, una operación de esas dimensiones solamente la puede autorizar un primer ministro, no otro.